En economía, no todo se explica únicamente con números, como el Producto Interno Bruto, la inflación o el desempleo. Muchas de las decisiones más importantes que toman los hogares, las empresas y los inversionistas se basan en algo menos tangible, pero igual de poderoso: la confianza y las expectativas sobre el futuro económico. Antes de que una persona decida comprar una casa, cambiar su vehículo o endeudarse, evalúa cómo percibe su situación económica y la del país. De la misma forma, antes de que una empresa invierta, contrate personal o amplíe su producción, analiza si el entorno económico le genera optimismo o incertidumbre. Precisamente para medir estas percepciones y anticipar el comportamiento de la economía, en Costa Rica se utilizan 3 instrumentos fundamentales: el Índice de Confianza del Consumidor, el Índice Global de Expectativas Empresariales y el Índice de Confianza del Agente Económico. ¿Qué son los índices de confianza y expectativas? Índice de Confianza del Consumidor. El Índice de Confianza del Consumidor, elaborado por la Universidad de Costa Rica, mide la percepción y expectativas de los hogares sobre la situación económica actual y futura. Este índice se centra en cómo los consumidores evalúan su bienestar económico, su capacidad de compra y las perspectivas del país. Su importancia radica en que el consumo privado es uno de los principales componentes del Producto Interno Bruto. Cuando la confianza del consumidor es alta, los hogares tienden a gastar más, especialmente en bienes duraderos, lo cual impulsa la demanda agregada. Por el contrario, una baja confianza suele traducirse en menor consumo, mayor ahorro precautorio y desaceleración económica. Índice Global de Expectativas Empresariales. El Índice Global de Expectativas Empresariales, también elaborado por la Universidad de Costa Rica, mide las expectativas del sector empresarial sobre variables clave como ventas, inversión, empleo, utilidades y actividad económica. Este índice es fundamental porque las expectativas empresariales influyen directamente en la inversión y la generación de empleo. Un índice global de expectativas empresariales elevado suele indicar que las empresas prevén un entorno favorable y están dispuestas a expandir operaciones, mientras que un índice bajo refleja cautela y estrategias defensivas. Índice de Confianza del Agente Económico. El Índice de Confianza del Agente Económico, calculado por el Banco Central de Costa Rica, recoge la percepción de analistas económicos, académicos, consultores y empresarios sobre el estado actual y futuro de la economía. Este índice tiene un rol estratégico, ya que sirve como insumo para la formulación de políticas monetarias y económicas. Al integrar una visión más técnica del entorno macroeconómico, permite anticipar cambios en la inversión, el empleo y la estabilidad económica. Construcción de los 3 índices. Los 3 índices comparten una metodología similar basada en encuestas y en una escala de medición de 0 a 100 puntos. Las respuestas favorables reciben 100 puntos, las respuestas neutras 50 puntos y las desfavorables 0 puntos. Posteriormente, se calcula un promedio general que permite interpretar el nivel de confianza o expectativa. En el caso del Índice de Confianza del Consumidor, se utilizan 5 preguntas relacionadas con la situación económica actual y futura de los hogares. Estas preguntas permiten construir no solo el índice general, sino también subíndices de condiciones actuales y expectativas económicas. El Índice Global de Expectativas Empresariales se construye a partir de una encuesta más amplia dirigida a empresas de distintos sectores económicos. Incluye preguntas sobre inversión, empleo, ventas, utilidades y competitividad, lo que permite obtener una visión integral del clima empresarial. Por su parte, el Índice de Confianza del Agente Económico consulta a agentes económicos sobre la coyuntura actual, el clima de inversión y la evolución futura de la economía. Su construcción refleja una evaluación más técnica del entorno macroeconómico. 3. Similitudes y diferencias entre los índices.
Entre las principales similitudes de los tres índices se encuentra que todos son indicadores adelantados, utilizan encuestas como fuente de información y buscan medir percepciones y expectativas económicas. Aunque provienen de fuentes y metodologías distintas, los indicadores de confianza económica cumplen una función común: evaluar la salud de la economía nacional desde diferentes perspectivas. El índice de confianza del consumidor refleja la percepción de los hogares. El índice global de expectativas empresariales muestra la visión de las empresas. Y el índice de confianza del agente económico aporta el análisis técnico de expertos. En conjunto, estos indicadores permiten anticipar cambios económicos y ofrecen una visión amplia y complementaria, útil para la toma de decisiones públicas y privadas. Comportamiento histórico de los índices, 2019 a 2025. El análisis del periodo comprendido entre 2019 y 2025 permite observar el impacto de la pandemia por COVID-19 y la posterior recuperación económica. Durante el año 2020, los tres índices experimentaron una caída significativa, reflejando un entorno de alta incertidumbre. Entremos de lleno en el análisis histórico del periodo 2019 a 2025. Si observamos la figura 1, el índice de confianza del consumidor nos muestra una caída dramática en el tercer trimestre de 2020, alcanzando apenas 28,3 puntos. Este es el valor más bajo de todo el periodo analizado, reflejando el impacto directo de la incertidumbre por el COVID-19. Sin embargo, los datos nos cuentan una historia de resiliencia. Tras ese periodo de oscuridad, el índice de confianza del consumidor inició una recuperación gradual. Para agosto de 2025, el indicador alcanzó los 52,3 puntos. ¿Por qué este dato es técnicamente relevante? 1. Supera el promedio histórico de 41 puntos. 2. Se sitúa finalmente por encima del umbral de neutralidad de 50 puntos. Desde la teoría macroeconómica, este retorno al optimismo sugiere que los hogares están más dispuestos a consumir bienes duraderos y contratar deuda, lo que impulsa el consumo privado, un componente esencial del Producto Interno Bruto. Ahora veamos la figura 2, que detalla el índice global de expectativas empresariales. A diferencia de los consumidores, el sector empresarial mostró un comportamiento de mayor estabilidad. Aunque hubo una caída en 2020, para el primer trimestre de 2025, el índice alcanzó 59,9 puntos. Esto nos indica que los empresarios suelen anticipar la recuperación antes que los hogares. Un nivel cercano a los 60 puntos sugiere que las empresas están en una fase de expansión, dispuestas a invertir y generar empleo. Pero no todos los sectores avanzan igual. Si analizamos la figura 3, vemos matices importantes. Comercio y construcción han sido los motores del optimismo, alcanzando los valores más altos entre 2022 y 2024. Agricultura y ganadería muestran una recuperación más lenta y descensos marcados, debido a su vulnerabilidad ante factores climáticos y costos de producción. Hacia finales de 2025, se observa una leve caída conjunta en los sectores, lo que sugiere que las empresas están adoptando una postura de cautela ante posibles cambios futuros en el entorno económico. La figura 4 muestra la evolución del índice de confianza del agente económico en Costa Rica entre 2019 y 2025. Durante 2019 y 2020 predominó un clima de cautela e incertidumbre, acentuado por la pandemia de COVID-19, lo que mantuvo el índice por debajo del nivel neutral. A partir de 2021 se observa una recuperación gradual y una fase de estabilización que se consolida entre 2022 y 2024, con valores mayoritariamente superiores a los 50 puntos, reflejando un crecimiento económico moderado. Finalmente, en 2025,
se registra una leve caída del índice, asociada a un aumento de la incertidumbre y a un ajuste en las expectativas de los agentes económicos. Al integrar los tres índices, como se ve en la figura 5, notamos patrones fascinantes. El índice global de expectativas empresariales y el índice de confianza del agente económico, el del Banco Central, mantienen una relación muy estrecha. El índice de confianza del consumidor es mucho más sensible a choques económicos y suele mantenerse más tiempo en la zona de pesimismo. Correlaciones entre los índices. Al analizar conjuntamente los tres índices, se observa que el índice global de expectativas empresariales y el índice de confianza del agente económico mantienen una relación más estrecha entre sí, lo que refleja la conexión entre las expectativas empresariales y la percepción técnica del entorno macroeconómico. El índice de confianza del consumidor, aunque más volátil, se relaciona directamente con el consumo privado y suele anticipar cambios en la demanda agregada. En conjunto, los tres índices muestran una relación positiva con el crecimiento del Producto Interno Bruto, funcionando como señales tempranas de expansión o desaceleración económica. ¿Cómo se conectan los índices con el Producto Interno Bruto? En la figura 6 analizamos la relación con el Producto Interno Bruto trimestral. Los datos confirman que los periodos de crecimiento del Índice Global de Expectativas Empresariales y el índice de confianza del agente económico tienden a coincidir con fases de expansión del Producto Interno Bruto. Los aumentos en el índice de confianza del consumidor suelen anticipar las recuperaciones del Producto Interno Bruto tras una desaceleración. Alertas para los empresarios. Desde la perspectiva empresarial, estos índices funcionan como un sistema de alertas tempranas. Cuando los niveles de confianza son altos, las empresas suelen ampliar proyectos, aumentar inventarios y contratar personal. En contextos de confianza estable, se prioriza la eficiencia y el control de riesgos. Por el contrario, cuando los índices muestran pesimismo, las empresas tienden a reducir costos, fortalecer la liquidez y adoptar estrategias defensivas. El seguimiento constante de estos indicadores permite a las empresas anticipar riesgos, identificar oportunidades y mejorar la toma de decisiones estratégicas. ¿Qué aprendimos de los índices de confianza y expectativas? El principal aprendizaje es que la economía no depende únicamente de indicadores tradicionales, como el Producto Interno Bruto o la inflación, sino también de la confianza y las expectativas de los agentes económicos. Los índices de confianza funcionan como indicadores adelantados, ya que permiten anticipar cambios en la actividad económica, antes de que estos se reflejen en los datos oficiales. Asimismo, se evidenció que la confianza del consumidor influye directamente en el crecimiento económico, dado el peso del consumo privado en el PIB de Costa Rica. Cuando predomina la incertidumbre, los hogares reducen su gasto, lo que afecta la demanda agregada y el desempeño económico general. En conclusión, la economía costarricense muestra señales claras de recuperación tras la pandemia. El consumidor ha recuperado niveles de optimismo superiores a los 50 puntos, fortaleciendo la demanda interna, mientras que el sector empresarial lidera el proceso de recuperación al anticipar con mayor precisión los ciclos económicos. No obstante, existen diferencias sectoriales importantes, con actividades como comercio y construcción impulsando el crecimiento, frente a un sector agrícola rezagado. En conjunto, los índices de confianza y expectativas se consolidan como herramientas confiables para anticipar el comportamiento del PIB y orientar la toma de decisiones en el ámbito público y privado. Muchas gracias.